¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. ¿Y me escucho bien? Sí. Perfecto. Ok, bueno, pues como bien vieron en el cartel de este curso, yo voy a dar la parte de introducción a la nutrición. Eso quiere decir que vamos a ir empezando desde cero, pero la idea es que lleguemos a tanta profundidad como ustedes quieran y puedan, ¿no? Me gustaría iniciar pues platicándoles un poco de lo que veremos a lo largo de la parte de nutrición de este curso. En la clase de hoy, que es la número 1, vamos a hablar de la nutrición integral, ¿no? Vamos a hablar desde la biología celular hasta los componentes sociales, ¿no? En este caso, socioculturales, que componen una alimentación, una dieta, una nutrición. Y en las siguientes clases pues vamos a empezar a hablar de las enfermedades más comunes que existen con raíz en una mala nutrición, cómo se evalúa, ¿no? Cómo se hace como diagnóstico del estado nutricional de una persona, y finalmente en nuestra última clase hablaremos de cómo hacer un plan de alimentación personalizado con base a todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, bueno, como les digo, hoy hablaremos de tanto el impacto social como la biología celular. También aprovecho para comentarles que si ustedes tienen alguna duda, si creen que estoy yendo un poquito rápido, si quieren hacer alguna intervención, por favor, solo prendan su micrófono y háganla. Realmente desde aquí a mí no puedo ver quién tiene la mano levantada o si alguien escribe algo en el chat, entonces por favor, la mejor manera de hacérmelo saber es prendiendo su micrófono, ¿ok? Siéntanse con esa libertad. Me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por nutrición y si creen que es lo mismo que alimentación. ¿Alguien que quiera participar? Sin miedo, vamos desde cero. Bueno, yo entiendo por nutrición que es lo que, más o menos, lo que alcanza a absorberse de lo que consumes. Y alimentación, pues digamos que es lo general que consumes. Ok, ¿todos de acuerdo? Vamos a ver que, si bien tiene algo de verdad lo que nos comenta nuestro compañero, es un término que muchas veces se confunde, o sea, muchas veces se utiliza como sinónimos. La OMS lo resume a decir que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Pero a mi parecer, esta definición se queda bastante corta y necesitamos acudir a otras fuentes para complementarla un poco más. Les recomiendo este par de libros de nutrición, se los puedo compartir si es que les interesa profundizar un poco más, pero sobre todo en de nutrición aplicada, nos dice que hay una gran distinción entre alimentos y nutrición, ¿okay? Entre alimentación y nutrición. La alimentación simplemente es la ingesta de plantas y animales y derivados que consumimos, que contienen energía y nutrientes que el cuerpo va a necesitar para mantener la vida, la salud y cierta pauta de crecimiento, ¿no? Por otra parte, la nutrición, si bien parte de ella es la alimentación, también es el estudio científico de los alimentos, de cómo estos se mantienen en el cuerpo e influyen en nuestra salud, y no solamente la parte científica, fisiológica, anatómica, ¿no? También implica cosas externas, determinantes sociales, factores que van a influir en nuestros patrones de alimentación. Y se puede decir que nutrición también se puede traducir como nutriología, que va a ser el estudio, que también nos va a hacer recomendaciones, tanto de calidad y de cantidad de las cosas que vamos a decidir consumir, ¿ok? Entonces ahora les pregunto, ¿qué determinantes fuera de lo científico creen que exista al momento de hablar de nutrición? O sea, ¿qué cosas pueden influir en que nosotros decidamos elegir algún alimento u otro? ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo podría decir que esto es la parte tanto cultural, o sea, de la zona donde te encuentres, la parte económica, que también tenga la persona, los gustos que uno tenga son como parte de lo que afecta. Okay. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, aquí viene lo que nos decía Gaby, factores sociales definitivamente tienen un peso grande, factores genéticos también tienen un peso relevante, y factores conductuales, ¿no? Dicen que mucho de lo que comemos es por hábito, más que por decisión activa propia, es por lo que nos enseñaron a comer desde que somos pequeños, es por lo que se acostumbra a comer cuando salimos con nuestros amigos, es por lo que nos cae bien dependiendo de, muchas veces, pues nuestra etnia, ¿no? Y se dice que muchas veces, o sea, en la gran mayoría de las personas va a pesar mucho más el conjunto de factores que ustedes ven a su izquierda, que es lo naranja, ¿no? Lo social, lo genético y lo conductual, más que lo azul, que sería la conciencia de la importancia de la nutrición. Y no es que sea malo, ¿no? O sea, es algo que tenemos que aceptar. Vamos a comer más en acorde a lo que nos hayan inculcado, a lo que está disponible según nuestra posición económica, nuestra posición cultural, más que por la reflexión detrás de qué realmente necesitamos o cuál es lo óptimo o el plan perfecto. Y está bien, aceptar esto es parte de entender a la nutrición de una manera integral, ¿ok? Desglosando un poco más qué puede determinar si algo nos gusta o no, pues es la preferencia personal, ¿no? O sea, cada uno tiene cierto número de papilas gustativas, cierta experiencia personal en la vida, y eso va a definir si nosotros nos gusta o no comer brócoli, nos gusta o no los chiles en nogada, ¿no? Perdón, tengo un poco de tos.
o si nos gusta o no la piña en la pizza, por ejemplo. De eso hablamos con preferencias, con herencia cultural y regional, con nuestros hábitos, con interacciones sociales, etc. Déjenme tomar tantita agua, estoy aquí ahogando. Ok. Una parte interesante, de la cual hablaremos más adelante, es el peso y la imagen corporal, porque esto puede conducir a una serie de consecuencias negativas que pueden acabar en otro tipo de complicaciones como patologías, como estados de anorexia, de bulimia, ¿no? Una dismorfia corporal, que también entra, claro, en lo que compete a la nutrición. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Listo. Ok. Para esta parte a la que vamos a pasar, necesito que quede claro el siguiente concepto, ¿ok? Es que los átomos, las moléculas y las células de cada uno de nuestros cuerpos se están moviendo continuamente y cambian. Y esto es a pesar de que las estructuras que vemos de manera macroscópica parecen mantenerse fijas, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay diferentes moléculas precursoras en las diferentes rutas metabólicas que tenemos, ¿no? Nuestra molécula de las más importantes para generar energía se llama adenosintrifosfato, para los cuates es conocida como ATP, y esta es una molécula que se encarga de perder una molécula de fosfato cada vez que participa en una vía metabólica, y este desprendimiento de este enlace que tiene tanta energía libera energía, y es lo que nos ayuda a terminar con diferentes vías metabólicas, y a grandes rasgos es lo que nos da vida, ¿no? Y a lo mejor parece que tardan varios momentos estos procesos en completarse, pero para que se den una idea, en simplemente un segundo, en un ser humano ocurren entre 8 y 10 millones de veces este proceso, ¿no? O sea, con tantas moléculas que tenemos y tantos procesos efectuándose al mismo tiempo, pues es inimaginable, ¿no? O sea, creo que el objetivo de esta diapositiva es transmitirles que es inimaginable la velocidad, ¿no? Y la complejidad y el tamaño a lo cual se llevan a cabo estas reacciones y todos estos procesos metabólicos, pero que al final es lo que nos da vida, ¿no? Y es un proceso continuo y constante que ocurre desde el momento en el que nos conciben, pues a nivel celular, hasta el momento en el que pues ya deja de funcionar la última célula de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos fundamentales de la nutrición, que son macronutrientes y micronutrientes. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? A pesar de que viene aquí en la diapositiva. Pues como dice el prefijo, ¿no? Es el tamaño. Pero no solamente el tamaño, también en relación a esto va a ir la cantidad de cada uno que necesitamos. Los macronutrientes es pues el tipo de nutrimentos, es decir, que nos va a ayudar con nuestro proceso de obtención de energía, de obtención de moléculas vitales para continuar con los procesos que nos dan vida, pero necesitamos grandes cantidades en la dieta y se dividen en tres. Tenemos carbohidratos, que son la principal fuente de energía para todo ser humano, proteínas, que son esos componentes que le dan estructura a nuestro cuerpo en su gran mayoría, además de que son precursores de muchas otras moléculas que van a ser señalizadores en el cuerpo, ¿no? Desde enzimas, que ahorita les voy a contar una historia para que entiendan qué son las enzimas, hormonas, que son pues moléculas que viajan y hacen señales de todo tipo, ¿no? Desde las mujeres en el ciclo menstrual, ¿no? Tenemos hormonas que nos dicen qué tanto líquido tenemos que retener o qué tanto líquido tenemos que orinar. Tenemos hormonas que nos dicen cuándo nos tenemos que ir a dormir, ¿no? Entonces las hormonas pues son estos señalizadores. Y vamos a tener grasas, que son la principal fuente de reserva energética en el cuerpo. Por eso podemos como relacionarlo a que tienen pues una gran carga energética, ¿no? Las grasas son de los alimentos que más calorías tienen. Pero también ya a nivel estructural pues nos ayudan mucho para el aislamiento térmico, ¿no? O sea, pues como los osos polares que pueden sobrevivir temperaturas tan bajas por su gran cantidad de reserva pues lipídica, ¿no? De grasas. Y también pues en muchos órganos pues hay un pequeño recubrimiento de grasa que les da una protección adicional. Entonces estos son los macronutrientes, acuérdense de estos tres, los vamos a estar retomando a lo largo del curso, pero también tenemos micronutrientes, los cuales tienen que obtenerse en cantidades más pequeñas, ¿no? Micro cantidades, y que también son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. O sea, podríamos tener todos los macronutrientes del mundo, pero si no cumplimos con esta cantidad pequeñísima de micronutrientes que nos pide el cuerpo, nada funciona. Y se van a dividir en vitaminas y minerales, principalmente. Las vitaminas las vamos a retomar más adelante también, pero lo que necesitan saber ahorita es que hay unas vitaminas hidrosolubles y algunas que son liposolubles. Como suena un poco la palabra, las vitaminas liposolubles son vitaminas que se pueden disolver en ambientes de grasa, ambientes de lípidos. ¿Y por qué nos interesa esto? Pues más adelante, cuando hablemos de la fisiología del tracto digestivo, vamos a ver que hay momentos específicos en donde la presencia de grasa puede cambiar la absorción de ciertos nutrientes y por ende nos interesa saber qué vitaminas son liposolubles, ¿no? Y bueno, estas vitaminas van a participar en diferentes funciones
tanto igual que las proteínas, bueno, y estas hormonas, tanto de regulación como funciones vitales para todo ser humano, ¿no? Como formar ciertos tejidos. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el escorbuto? ¿Alguien ha escuchado de esta enfermedad? La carencia de vitamina C, ¿no? Justamente, ¿no? La carencia del ácido ascórbico, que nos genera, clínicamente vamos a ver personas que tienen encías sangrantes, vamos a ver personas que tienen pues muchísimas lesiones cutáneas, personas que tienen como ampollas, o sea, todo tejido que tiene colágeno se ve afectado por la deficiencia de vitamina C. Y esta enfermedad se llama escorbuto, también conocida como la enfermedad de los piratas, porque los piratas, pues, hace siglos solían tener viajes larguísimos de meses de duración, donde no tenían alimento fresco, dependían de carne deshidratada, dependían de pues agua de lluvia, ¿no? Entonces, claramente no iban a tener el niveles básicos de vitamina C, empezaban con todas estas manifestaciones clínicas. Y eso es porque la vitamina C tiene un papel pequeñísimo, pero fundamental a la hora de estructurar la colágena en los tejidos. O sea, el colágeno es como una espiral, no es como esta proteína en forma de espiral, y la vitamina C se inserta, se puede decir como entre cada espiral que hay en el colágeno, y ayuda a que esté como fijo, esté estructurado. Entonces, sin la vitamina C, esta estructura se vuelve muy, muy frágil y da lugar a muchas enfermedades, muchas malformaciones, muchas lesiones, ¿no? Un ejemplo de lo importante que son las vitaminas. En el caso de los minerales, pues también es muy, muy importante, ¿no? Aquí los que estudian medicina pues hablan de la importancia, por ejemplo, del yodo, ¿no? Como para regular la parte de la función tiroidea. Cada vez regula muchísimas funciones del cuerpo humano, desde la temperatura corporal, ¿no? Desde el ritmo metabólico que llevamos, etcétera. Entonces, bueno, estos a grandes rasgos. También vamos a retomar más adelante, pues, qué necesitamos en términos de gramaje y de porción de cada uno, y cuando veamos cómo diseñar el plan alimenticio, y también hablemos de las necesidades nutricionales. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Los macronutrientes no se convierten en micronutrientes? Muy buena pregunta. No. Sí hay un proceso en el cual los macronutrientes se empiezan a volver moléculas más pequeñas, pero son conceptos diferentes, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver que los carbohidratos, pues hay cadenas grandes de azúcares, ¿no? Los carbohidratos son sinónimos de azúcares. Y hay cadenas muy, muy grandes que se tienen que ir haciendo pequeñitas, ¿no? Vamos a tener enzimas que los van a ir cortando, vamos a tener moléculas que los van a ir separando, y se van a volver, por ejemplo, de polisacáridos, que quiere decir cadenas largas, a monosacáridos, que son moléculas pequeñas. Entonces, sí cambian de macronutrientes, se puede decir macronutrientes más pequeños, pero nunca pasan a micronutrientes, porque simplemente son de naturaleza diferente, ¿no? Los micronutrientes son moléculas que ya tienen una estructura específica y no cambian a macronutrientes, los macronutrientes no cambian a micronutrientes. No sé si me voy a entender. Sí, entonces, por ejemplo, un micronutriente, las vitaminas que tomamos como complemento, no alimentos. Sí, exactamente. O sea, los suplementos suelen ser micronutrientes, ¿no? Si bien, pues sí hay, por ejemplo, proteínas como que sirven a manera de suplementar. O sea, suplementar podemos decir que es como sustituir con la intención a lo mejor de mejorar, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, podemos encontrar una suplementación a base de proteínas para a lo mejor personas que buscan aumentar su masa corporal y se van como por ese camino. Pero generalmente cuando hablamos de suplementos sí hablamos de vitaminas, ¿no? Sí hablamos de, no, pues me voy a tomar mi ácido fólico, no, pues me voy a tomar mi vitamina B. Sobre todo, por ejemplo, para los veganos y vegetarianos les sirve mucho la vitamina B, ¿no? Entonces, no, pues me voy a tomar mi vitamina C. O sea, generalmente al hablar de suplementos sí tendemos a hablar de micronutrientes. ¿Ok? Gracias. Sí, de aquí. Y aquí les traigo un pequeño ejemplo. Creo que nada más fácil que analizar una naranja. Esta tablita nos desglosa justamente los macronutrientes en la parte de arriba, y conforme vamos bajando, pues vemos los micronutrientes, ¿no? El peso de una naranja generalmente es como de 150 gramos, entonces imaginemos que es una naranja chiquita, ¿no? Porque aquí nos pone por porción de 100 gramos. Vemos que en cuanto a energía, también más adelante definiremos qué es una caloría, pero por lo tanto quédense con que es la unidad que nos mide la energía, ¿ok? Tenemos 42 calorías. De proteínas tenemos 0.8 gramos, o sea, realmente no es una fuente tan significativa de proteína. Cuando dice TR, pues nos habla de que hay trazas, ¿no? O sea, no es siquiera como detectable como para poner un dígito, o no es constante, ¿no? Hablando de carbohidratos, pues vemos que sí, o sea, sus fuertes son los carbohidratos, o sea, los azúcares y el agua, ¿no? Y aquí tenemos todos los micronutrientes, hablando de calcio, de hierro, yodo, magnesio, zinc, que todos estos en alguna vía metabólica o en algún momento de alguna reacción en el cuerpo humano van a jugar un papel esencial, ¿ok? Entonces, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de macronutrientes y micronutrientes. Esto fue como a modo de introducción, ¿ok? ¿Todos bien hasta aquí? Súper. Y el siguiente paso importante a saber es
cuánta energía nos da cada uno de los macronutrientes, ¿no? Porque al final, no sé si han escuchado este término que dice como, no, es que enfócate en los macros, ¿no? O sea, necesito alcanzar mis macros. Y es que sí, o sea, dependiendo de cuánto pesemos, ¿no? Dependiendo de, pues, nuestros metas, ¿no? A lo mejor si queremos crecer masa muscular o nos queremos mantener, o a lo mejor tenemos alguna motivación para bajar el porcentaje de grasa corporal, etcétera, pues tenemos diferentes metas de macronutrientes. Pero necesitamos saber cuánta energía nos va a aportar cada tipo de macronutriente. Y como bien mencionamos, los lípidos son los que más energía nos van a dar por gramo, ¿no? O sea, es cantidad de energía que nos da 1 gramo de cada alimento. Las proteínas y los carbohidratos, fácil. Los dos nos dan 4 calorías por gramo. Y aprovecho este momento para hacer una aclaración. Y es que a lo mejor les va a confundir un poco que si leen en algún lugar algo de nutrición, diga calorías, pero luego van al súper y dice kilocalorías o viceversa. Por el momento vamos a utilizarlos como sinónimo, ¿no? Si bien en la rama de la nutrición, para ser como más específico con el conteo, se habla de kilocalorías, ya realmente en la industria alimentaria se suele generalizar como calorías porque se considera un poco más simple y más amigable hablar de calorías que estar diciendo kilocalorías, que significaría 1000 calorías todo el tiempo, ¿no? Entonces, no, yo voy a decir calorías, pero lo voy a escribir como kilocalorías, que es la manera aceptada de hacerlo. Pero los vamos a utilizar como sinónimos, ¿ok? Entonces, nos quedamos en que los carbohidratos y las proteínas nos dan 4 calorías por gramo y los lípidos nos dan 9. ¿Ustedes sabían que el alcohol sí es una fuente de energía? Y el motivo por el cual no se considera un nutriente es justamente por lo que les comento aquí en la parte de abajo de la tabla. Número 1, porque puede interferir con el crecimiento normal de una persona, puede interferir con procesos de mantenimiento, ¿no?, del estado nutricional, y también puede interferir con la reparación. Entonces, por no cumplir con los requisitos básicos de nutrir un cuerpo, ¿no?, de aportar algo benéfico, más que simplemente energía, el alcohol no se considera un nutriente. Pero temo decirles que cada vez que salen y se echan sus drinks, pues están ingiriendo muy significativa de calorías, ¿no? Siendo más que los azúcares y más que las proteínas, pero todavía menos que grasa. O sea, al menos no están tomando grasa, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Y aquí lo que les comentaba, tenemos las vitaminas hidrosolubles, que van a ser las vitaminas B y C, y tenemos las liposolubles, ¿no? Se las pueden aprender como ADEC, que es la A, la B, la E y la K. Y aquí les dejo algunos ejemplos de dónde pueden encontrar cierto tipo de vitamina. Por ejemplo, la vitamina, esta imagen no es mía, por cierto, la bajé de internet, pero me pareció bastante buena. Los vitaminas B generalmente derivan de leguminosas, de oleaginosas, ¿no?, que son como estos nueces, este tipo de alimentos que tienen como aceites vegetales, pero también de derivados de origen animal. Tenemos vitamina B2, que se encuentra en la espinaca. Tenemos vitamina, por ejemplo, C, que se encuentra pues en muchas frutas. De las más altas con vitamina C son las guayabas, las fresas, los chiles morrones. Todos estos tienen mucha vitamina C, al contrario de lo que solemos pensar, ¿no?, que son como más los limones y las naranjas. Realmente son más bajas que otras frutas. Vitamina A, pues no sabemos todos, ¿no? Esta es una que todos saben, la zanahoria. Vitamina K, muy esencial para pues muchos procesos, sobre todo en torno a la coagulación en el cuerpo. Se encuentra en hojas verdes. La vitamina E, que se relaciona mucho con los antioxidantes, se encuentra en nueces, también se puede encontrar en frutos rojos, etc. Entonces, hablemos ahora de la anatomía y la fisiología del sistema digestivo. Todo empieza con, pues, la ingestión, ¿no? O sea, vamos a dividir todo el proceso de digestión en 4 fases. Número 1, ingestión. Número 2, digestión. Número 3, absorción, que en realidad esta pues como que se solapa con las demás, o sea, es algo que ocurre a lo largo de estas fases. Y número 4, egestión. Y a mí la primera vez que me hablaron de egestión se me hizo hasta chistoso el término, ¿no? Nadie nunca dice egestión, pero en realidad es el término más correcto para hablar de la como expulsión ya como tal del producto de pues la digestión. Pero pues nos vamos a quedar con ese término. Hablando de ingestión, es la fragmentación del alimento desde el momento en el que lo tocamos por primera vez con nuestra boca, ¿no? Pues nuestros dientes, órganos como la lengua, ¿no? Estructuras como las mejillas, el paladar, tanto el paladar blando que está en la parte anterior y el paladar duro, nos van a apoyar a mover todo este bolo alimenticio y a mezclarlo con diferentes sustancias que vamos a excretar por nuestras glándulas salivales, ¿no? Aquí les dejo esta imagen que nos pone dónde tenemos las glándulas salivales. Tenemos glándulas parotídeas, tenemos glándulas sublinguales, ¿no? Y estas glándulas nos van a ayudar a secretar la saliva, que tiene enzimas, ¿ok? Quédense con esta palabra que ahorita vamos a definir más específicamente, pero estas enzimas nos ayudan. Y en este caso, el rol del cual se va a encargar la enzima va a ser ir cortando, ¿no? Como comentamos hace rato, los macronutrientes se van haciendo más pequeños. No es que se conviertan en micronutrientes, simplemente cambian de forma
Entonces, les pongo el ejemplo y este es un experimento que pueden hacer en su casa, ¿no? Ustedes toman una galleta, puede ser una galleta salada incluso, y póngansela en la boca, no la mastiquen, déjenla puesta en su boca, pero simplemente traten que se vaya empapando de saliva, y a pesar de que al inicio no les haya parecido tan dulce, dejen pasar unos segundos y van a empezar a notar un sabor dulce en su boca. Y esto es porque tenemos enzimas desde el primer contacto con el alimento. O sea, en nuestra boca ya tenemos estas moléculas llamadas amilasas, específicamente para los carbohidratos, y lipasas para las grasas, que nos van a ayudar a romper estos azúcares. Entonces, cuando se están rompiendo estos azúcares en la boca, empezamos nosotros a sentir el sabor a azúcar. O sea, se empieza a detectar más fácilmente porque ya son moléculas más pequeñas. Entonces, los invito a hacer este experimento de ponerse una galleta. Puede ser dulce, puede ser salada, y empezar a sentir cómo se empieza a sentir más dulce conforme pasa un poco de tiempo en su saliva, y también se empieza justamente a aguadar, ¿no? O sea, ustedes podrían tener, son un poco asquerosos el experimento, pero podrían tener 2 vasos, uno lleno de agua y uno lleno de saliva, y poner el mismo alimento, y van a ver cómo se degrada mucho más rápido el alimento en el vaso de la saliva, porque tiene, pues además de la humedad, ¿no? Pues todos estos componentes enzimáticos que nos van a ayudar a ir degradando el alimento, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como el resumen de la parte de la ingestión, que consiste en nuestro primer acercamiento al alimento y el primer procesamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Y nada más añado también que todos los alimentos cuentan con características organolépticas. Y esto quiere decir que nos van a dar ciertas percepciones sensoriales que al final nosotros vamos a evaluar para decidir conscientemente si nosotros permitimos que acceda a ese alimento a nuestro tracto gastrointestinal o si lo vamos a excretar, ¿no? Desafortunadamente hace una semana estaba en un congreso y estaban dando café, me tomé un café y desde que me lo sirvieron ya tuve estas percepciones organolépticas de que de verdad olía como a pintura, olía muy, muy fuerte. Le doy un trago y le digo, amiga, este café, no sé, algo no me gusta, creo que, o sea, lo voy a ir a devolver. Y mi amiga toma un poco más de su café y nada más vemos cómo sale flotando un pedazo así como de leche coagulada. Obviamente ya estaba cortadísima la leche y bueno, gracias a esta característica de los alimentos de ser organolépticos es que yo pude conscientemente no detectar estas sensaciones y decidir no tomármelo, ¿no? Es un mecanismo de adaptación y de evolución pues de muchísimos años. Yo creo que es de los más primitivos que tenemos y también nos ha permitido sobrevivir, pues comer cosas que nos matarían, ¿no? Por ejemplo, o al menos en mi caso pues dar una diarrea muy, muy fea, ¿no? Ok, el segundo paso que tenemos es la digestión. En este entonces, el alimento que ya empezó a digerirse se empieza a transformar en sustancias más simples que se pueden ir absorbiendo más fácilmente. Vamos a ir degradando estos alimentos que se llaman polímeros, ¿no? Poli de muchos, el prefijo poli es de muchos. Entonces los polímeros es que tienen como muchas moléculas, se van degradando a oligómeros. Oligómeros significa pocos. Entonces empiezan a ser más chiquitos o incluso monómeros, ¿no? Que solo es una molécula. Conforme se empiezan a degradar, pues como les mencioné, actúan estas enzimas, pero también va a pasar por nuestra, pues nuestro esófago, va a llegar al tracto digestivo, y aquí también va a entrar en contacto con los jugos gástricos. Hay unas células que se llaman células paritarias en el estómago, que nos van a ayudar a secretar el ácido clorhídrico a través de unas como bombas, se llaman, pero pues se puede decir que son como unas puertas que utilizan la diferencia de cargas entre un lado de su membrana y otra para secretar protones, ¿ok? Y estos protones, pues al final nos van a dar un cambio de acidez, y este cambio de acidez, esta sustancia superácida, pues natural al estómago, es lo que nos va a ayudar a acelerar este proceso de convertir los polímeros en oligómeros y monómeros, ¿no? Y al final es lo que nos empieza a dar este bolo alimenticio, ¿no? Esta masa, pues mucho más digerible y mucho más fácil de explotar y del cual sustraer lo que necesitamos sustraer a lo largo del resto del tracto digestivo que iremos viendo. Ok, entonces este es un buen momento para explicar un poco más justo la duda que teníamos desde el inicio, ¿no? De, bueno, cómo se van haciendo más pequeños estos macronutrientes, y me voy a tomar los carbohidratos para explicarlo de mejor manera. Entonces, pues en el estómago tenemos el ácido clorhídrico, que nos va a ayudar junto con ya las enzimas que vimos anteriormente a ir cambiando de estos polímeros a estos oligómeros y estos monómeros, ¿no? Y aquí es algo muy interesante que también pues nos ayuda a entender muchas enfermedades que tenemos hoy en día, y es que tenemos diferentes tipos de carbohidratos, ¿no? Tenemos carbohidratos simples y tenemos carbohidratos complejos. A lo mejor estos son palabras que ustedes ya han oído a lo mejor yendo alguna vez a un nutriólogo o incluso en la tele, o sea, estoy segura que lo dicen en los comerciales, pero viene de aquí, o sea, viene de estas cadenas que les estoy mencionando de moléculas. Los carbohidratos complejos, también conocidos como almidones, son estas cadenas largas, y estas cadenas largas de azúcares, ¿no? Que al final son los carbohidratos, se encuentran en alimentos como las verduras, sobre todo los que tienen mucho almidón, como la papa, ¿no? Se encuentran en los cereales integrales, en alimentos como el arroz,
y los cereales, bueno, ya dije los cereales. Y luego tenemos carbohidratos simples, que van a ser pues moléculas sencillas, ¿no? Moléculas pequeñas. Y en estas moléculas pues se encuentra en frutas, se encuentra también en azúcares muy, muy refinados, ¿no? Se encuentra en jarabes. Y bueno, mientras que los carbohidratos complejos también se llaman almidones, un tipo de carbohidrato complejo sería el glicógeno o la celulosa. Los carbohidratos simples son estos que conocemos como la glucosa, la lactosa, la sacarosa y la fructosa. Y ahora, aquí no es blanco y negro, realmente nada en la nutrición y en la salud es blanco y negro, ¿no? Siempre es una escala de grises. Entonces va a haber alimentos que sí van a tener carbohidratos simples. Por ejemplo, la fruta tiende a tener carbohidratos simples, ¿no? Por ejemplo, suele tener sobre todo fructosa y sacarosa. Pero aquí lo que va a ser un factor clave para la parte de la digestión es la fibra. Entonces, nosotros lo que queremos, idealmente, pues para tener una nutrición sana, en el sentido de que sea estable, es que los carbohidratos sean complejos. ¿Por qué? Porque esto nos va a retardar el tiempo que transcurre en el que se van degradando estas moléculas y no nos va a subir el azúcar en sangre tan rápido, ¿ok? ¿Y alguien sabe qué enfermedad nos puede dar si continuamente estamos subiendo el azúcar en sangre de esa manera? Diabetes. Diabetes, ¿no? Muy bien. Pues es una enfermedad asociada a situaciones de hiperglucemia constante, ¿no? Que al final nos va generando una resistencia a la insulina, que es una hormona que nos ayuda a meter el azúcar a las células. Y bueno, eso se da por, sobre todo, tener una dieta que nos facilitan estos picos de glucosa constantes. Entonces, la moraleja aquí es que los carbohidratos complejos son más estables, tardan más en irse degradando y por ende no suben el pico de glucosa así. Mientras que el truco está en que si comemos carbohidratos simples, pues optemos por aquellos que son integrales, ¿no? O sea, que en el sentido de que tenga su cáscara, si es una fruta, que tenga fibra, que tenga agua, porque eso también es un mecanismo compensador que también ayuda a que este pico de glucosa no se suba así. Y por eso es que alimentos que tienen carbohidratos simples, pero no tienen fibra, no tienen agua, no tienen pues otras propiedades, pues nos suben el azúcar así y no lo podemos controlar, ¿no? ¿Y cuál sería un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, las harinas refinadas, los azúcares refinados, los jarabes, pues prácticamente todo lo que vemos cuando entramos a un Oxxo y está envuelto y tiene una etiqueta, probablemente 9 de cada 10 veces sea un alimento que cumple con estas características de ser nada más que carbohidratos simples o a lo mejor carbohidratos simples con muchas grasas. Y bueno, al final esto es lo que llamamos calorías vacías, porque no nos da nada más que energía, ¿no? O sea, y la energía es inherente. O sea, te comas una cuchara de azúcar, pues te va a dar energía, ¿no? Que al final es algo valioso para la vida, pero malo para el estilo de vida que necesitamos en el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok, súper. Bueno, esto es un poquito de las bombas de la membrana del estómago que les mencionaba, que nos van a ayudar a tener este ácido clorhídrico, ¿no? Y como les decía, pues funciona a base de una bomba de protones que va a utilizar energía, el ATP, que ahorita vamos a volver a tocar, para cambiar protones de un lado de la membrana a otra. Y recordemos que los protones determinan la acidez del medio, ¿no? Entonces, al pasar los protones, vuelve el medio ácido y pues esta acidez es lo que ayuda a degradar los alimentos. Y pues ya como dato extra, no quiero también hacer dos bolas con tanta información, pero pues como dato cultural, estas células de la membrana, las células parietales, se controlan por diferentes hormonas que derivan de proteínas, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, la gastrina, la histamina, la acetilcolina, y aquí podemos entender cómo funcionan ciertos fármacos. Por ejemplo, la ranitidina utilizada también para malestar de acidez estomacal, ¿no? Que es como la hiperexcitación de estas bombas. Pues disminuye los niveles de histamina, ¿no? Que es una hormona que a la vez va a disminuir la actividad de estas células y consecuentemente disminuye la acidez. Entonces, bueno, aquí también ya se llevan su lección de farmacología, ¿no? Omeprazol, que todos conocemos, pues su mecanismo de acción es bloquear directamente estas bombas. O sea, es una molécula que viene en el fármaco que tiene afinidad por estas bombas y las bloquea y también, pues de otra, a su manera, no nos va a ayudar a disminuir la acidez estomacal. Ok, después pasamos a la absorción, ¿no? Que realmente pues es un proceso continuo, o sea, no es exactamente así como que de un centímetro a otro ya hay absorción, o sea es un proceso continuo, pero se puede decir que sí, una vez después del estómago ya es evidente el proceso, ¿no? Ya tenemos nuestros alimentos, nuestros macronutrientes en formas más simples, ¿no? Y es importante saber que estas formas simples se llaman oligómeros y monómeros, también eso ya lo platicamos un poco. Aquí es cuando los nutrientes van a pasar del tubo digestivo al torrente sanguíneo, ¿no? Los van a ser extraídos a partir de células que están recubriendo, que conforman realmente todo el tubo digestivo. Y esto inicia en el... Tenemos el estómago, luego se continúa con un buen rato con el intestino delgado y luego el intestino grueso. Más del 90% de los nutrientes se absorben en el intestino delgado. Esto es algo muy, muy importante. Y el resto, y principalmente agua, se va a absorber en el intestino grueso. Pero
pero también muchas vitaminas se absorben solo en el intestino grueso, entonces eso es algo que también deberían tener en mente. En el duodeno, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva antes de esta para explicarles un par de cosas. Esta es la anatomía como tal de nuestro intestino, ¿ok? Todo lo que está aquí adentro, en la imagen del lado izquierdo, nuestro que está amarillo, morado y rosa, pues es el intestino delgado. Vamos a ver que son muchas asas de intestino delgado enrolladas, ¿no? Realmente mediría muchísimos metros si lo extendiéramos en una línea recta, pero pues están muy comprimidas, ¿no? Pero hay muchísima área superficial en estos tubos, por ende, pues tenemos muchísima capacidad de absorber pues la mayor parte de los nutrientes, ¿no? Que es el 90%. Entonces, la primera parte de esto va a ser el duodeno, después tenemos una parte que se llama yeyuno y finalmente tenemos una parte que se llama ilion. Entonces, una vez que se absorben aquí los nutrientes, sobre todo aquí les puse que el duodeno se encarga de absorber el calcio, el magnesio, diferentes iones. Vamos a ver que los iones son electrolitos, pero que tienen una carga. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes se han tomado un electrolit alguna vez, pero pues, o sea, si voltean la botellita, pues van a ver que tiene electrolitos, ¿no? Que son tanta cantidad de calcio, tanta cantidad de sodio, tanta cantidad de potasio, pues eso nos ayuda a mantener un equilibrio hidroeléctrico en el cuerpo y se absorbe aquí, en esta parte del duodeno. El yeyuno nos absorbe principalmente proteínas y aminoácidos, y ya pues el ilion, pues lo que alcance, ¿no? Y bueno, justo antes de entrar a esta parte del intestino, va a ocurrir algo que tiene que ver con estos dos órganos. ¿Alguien sabe qué órganos son estos? Bueno, aquí dice, pero ¿los conocían? Páncreas y vesícula biliar. Exactamente, ¿no? Páncreas, vesícula biliar, que está íntimamente relacionado con el hígado, y esta sería la parte del duodeno, ¿no? Que es la primera parte de nuestro intestino delgado. El páncreas, pues va a tener diferentes funciones, pero una de ellas es producir algo que se llama simógeno, ¿ok? Un simógeno es una enzima que está inactivada, pero que está codificada desde el momento de su producción a activarse con una señal en específico. ¿Y cuál es esa? Cuando empieza a haber detección de que está pasando el alimento, digamos que pasa fuera del páncreas, el páncreas dice, ahora, y manda estos simógenos inactivados al intestino, y cuando llegan al intestino es cuando se empiezan a activar. Y empiezan son enzimas que también se llaman lipasa y amilasa, tripsina, ribonucleasa, etcétera, pero se llaman pancreáticas, y nos ayudan a romper otra vez, o sea, seguir rompiendo proteínas, seguir rompiendo azúcares, seguir rompiendo grasas para mejorar la absorción en esta parte que ya es crucial, ¿no? Para la absorción. Y en el caso de la vesícula biliar, esto es bastante importante también porque se relaciona con lo que comentamos al inicio de las vitaminas que eran hidrosolubles y liposolubles. Cuando nosotros tenemos esta bilis, que es este líquido como verdoso, no sé si alguna vez han escuchado hablar de la bilis, que justamente sale de este saquito verde que tenemos aquí, que es la vesícula biliar, pues entra en contacto con los alimentos y ocurre algo que se llama emulsificación. ¿Alguien sabe qué significa emulsificar algo? ¿O han escuchado esa palabra? ¿Emulsificar? No. ¿No? No. La manera más fácil que tengo de explicar qué es emulsificar es, imagínense que ustedes tienen un vaso de agua y agarran una cucharada de aceite y la vierten sobre el vaso de agua y revuelven así, agitan, bueno, imagínense que es una botella, ¿no? Agitan la botella de agua con la cuchara de aceite. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al aceite? Se va medio juntando con el agua. Ajá, pero más que juntarse, o sea, entiendo esa lógica, recordemos que pues nunca se van a poder mezclar completamente, ¿no? Pero la forma en la que se juntarían, como tú dices, es que el aceite se separaría en muchísimas bolitas chiquitas, ¿no? No sé si alguna vez han hecho algo así, o como mezclar un aderezo y que se hacen muchas bolitas. Eso es una forma de emulsificar y es separar las grasas. Entonces, esta bilis hace ese proceso, o sea, separa las grasas de este alimento que estamos haciendo mediante este proceso que se llama emulsificación y ayuda también a la absorción de lípidos. Entonces, sí es importante saber que lípidos son liposolubles porque al separar las grasas en este momento es un punto crucial para la absorción de las vitaminas liposolubles, ¿ok? Y por lo tanto, para tener tendencia a tener déficit de estas vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, ¿ok? Ya hablamos un poquito de esa parte de anatomía. Y por último, la digestión. Aquí les dejo mi escala favorita. Bueno, o sea, se me hace muy, muy práctica, ¿no? Los invito a que la próxima vez que practiquen la digestión, se lleven en su celular esta presentación y evalúen, ¿no? En qué punto de la escala de Bristol se encuentra. 4. Si tenemos por diferentes motivos tendencias al estreñimiento, pues nos encontraremos más cercanos a la escala tipo 1, al nivel 1, ¿no? Y si tenemos, pues, algún factor que nos haya predispuesto a diarrea, ¿no? Como la leche cortada, pues estaremos yéndonos hacia el tipo 7, ¿no? Que sería una digestión, o una evacuación completamente líquida, sin pedazos sólidos, ¿no? Y bueno, la digestión, en pocas palabras, puede hacer este proceso de descarga o expulsión de los materiales que no se digirieron. Al final, va a haber siempre un producto que no se alcanzó a optimizar.
ya sea porque pues simplemente ya pasó el tiempo y no se logró, o porque por naturaleza es un producto que nosotros no podemos digerir. Un ejemplo de ello es la celulosa, que salió ahí por ahí la palabra en la presentación más arriba. Es un polisacárido, así como el almidón, pero a diferencia de otros animales como los rumiantes, ¿no? Las vacas, los caballos, nosotros no tenemos las enzimas necesarias para sacarle provecho a la celulosa. O sea, por ejemplo, si un caballo come pasto, ¿no? Pues obtiene energía y bastante de comer pues grandes cantidades de pasto, pero nosotros nos morimos si quisiéramos comer pasto, porque no tenemos la enzima que nos daría energía a partir de eso. Entonces, si nosotros comemos muchos de estos elementos, ¿no? Como que sobre todo presentes en la fibra, que no podemos explotar para digerir, pues sí, tendremos un muy buen tránsito intestinal, porque estamos evacuando todo, pero no estamos absorbiendo nada, ¿ok? Entonces, eso es la gestión. Y ahora, me gustaría hacer una pequeña dinámica para ayudarlos a entender qué son las enzimas, ¿ok? Entonces, les voy a leer algo que a lo mejor ustedes van a pensar que no tiene nada que ver con las enzimas, pero los invito a que traten de pensar cómo lo que yo estoy explicando es una enzima y al final lo vamos a reflexionar juntos, ¿ok? Pero atentos porque es una fábula, ¿ok? Según una antigua fábula árabe, un hombre dispuso en su testamento que sus camellos debían repartirse entre sus hijos, de modo que el primogénito se quedara con la mitad, el segundo con un tercio y el tercer hijo con la novena parte del total de los camellos. Pues bien, a su muerte, el hombre tenía en su patrimonio 17 camellos, ¿ok? Número que evidentemente no es divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 9, que es lo que les tenía que dejar. Sus hijos pasaron una noche, negociando y discutiendo cómo repartirse los animales sin, número 1, despedazar ninguno en el proceso, ni, número 2, quebrantar los exactos deseos de su querido padre. Las negociaciones siempre empezaban amistosamente, pero el transcurso del tiempo y la sensación del estancamiento pronto provocaron encendidos enfrentamientos entre los hijos, que empezaron a socavar el amor que siempre se habían profesado entre sí. Finalmente, acudieron a un hombre sabio para que les ayudara a resolver tan jorobado problema. El hombre sabio les pidió 2 días de reflexión. Al tercer día, los convocó y les dijo lo siguiente: le he dado muchas vueltas al reparto de vuestra herencia, pero no tengo una solución para vosotros. Lo que sí tengo es este camello. Y se los dio con una sonrisa cómplice. Con el nuevo mamífero, los 3 hermanos tenían ahora un total de 18 animales. El primero tomó la mitad, es decir, 9. El segundo tomó un tercio de los camellos, es decir, 6. Y el tercero tomó la novena parte, es decir, 2. ¿Cuántos sobran? ¿Alguien llevó la cuenta? O sea, teníamos 17 camellos, ¿no? Llegó esta persona y dijo: no les puedo ayudar, pero les puedo prestar mi camello. Entonces ya tenían 18. El primer hijo tenía que llevarse la mitad, se llevó 9. El segundo tenía que llevarse un tercio, es decir, 6. Y el tercero tenía que llevarse una novena parte, entonces se llevó 2. Y sobra un camello. Entonces se lo quedó el sabio, ¿no? Y todos los hijos súper felices con el sabio, deshaciéndolo así en elogios, diciéndolo que era súper generoso y que sin él no se hubiera podido resolver el problema, que ellos no tenían la capacidad para resolver, ¿ok? Entonces, sé que es muy abstracto, pero dicen que la abstracción en la pirámide como del proceso del conocimiento es el nivel más alto de comprensión. Entonces, vamos a ver cómo es que esta fábula se resume a entender las enzimas. Las enzimas, podemos decir que van a ser como esta bolita, o sea, vamos a imaginarlo de grandes rasgos, van a ser una molécula que nos va a ayudar a realizar procesos entre diferentes sustratos, ¿no? Entre diferentes moléculas que ya existen, pero que necesitan esta estructura clave para funcionar, ya sea para cortarse en algo que necesitan convertirse, ya sea para activar algún sistema, ya sea para unirse, ¿no? O sea, hay un sinfín de número de funciones que hacen las enzimas, pero esa es la esencia de las enzimas. O sea, las enzimas resuelven esos problemas, tienen como este camello que les falta o este componente que le falta a todos los sustratos para resolver el problema, y al final cada uno se va por su lado y la enzima se queda exactamente como estaba. No sé si me doy a entender o si entendieron mi fábula. Por favor, alguien que me diga si se entendió. No se entendió. Sí, súper. Entonces piensen en las enzimas como este negociador sabio, ¿no? Que al final no quita ni toma nada, simplemente es como este punto de encuentro que va a ayudar a resolver los problemas o las necesidades, en este caso, ¿no? Hablando de las vías metabólicas que se tienen que resolver. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de enzimas que al final pues van a ser moléculas que en este caso se secretan en el tubo digestivo. También tenemos enzimas fuera del tubo digestivo. Algunas van a estar actuando dentro de las células y algunas van a estar actuando fuera, y tienen características muy especiales. O sea, son proteínas muy estables, soportan pHs muy extremos, ¿no? Desde muy ácidos hasta muy alcalinos, soportan cambios de temperatura, y bueno, algunos, como los simógenos, funcionan bajo condiciones en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se detecta la transición de pues bolo alimenticio, pues salen y se secretan.
Pero bueno, aquí hago el paréntesis para explicarles que la pancreatitis pues es una complicación gravísima en donde se obstruye el conducto por el que tienen que salir estas enzimas. ¿Y qué pasa? Pues no logran salir, se empiezan a activar dentro del páncreas y empiezan a destruir el mismo páncreas, ¿no? Entonces, bueno, es catastrófico, pero justamente pues es una función inadecuada de una enzima. Tenemos otras enzimas como la pepsina, que es una proteasa. Siempre que vean que una enzima termina en asa, significa que corta algo. Entonces, si les digo que es una proteasa, ¿qué significa? Que corta, ¿no? Exacto, que corta proteínas, ¿no? Proteasa. Muy, muy bien. Y bueno, los imógenos, como les mencionaba, van a ser pues esta forma segura de evitar que las enzimas se activen fuera del sitio específico en donde deben actuar, a menos que se obstruya el conducto del páncreas y pues, se activen ahí, ¿no? Aquí les dejo otros ejemplos. Tenemos enzimas que cortan estos polisacáridos, ¿no? Como la que teníamos en la saliva, que se llama amilasa, lactasa, que nos ayuda a cortar la lactosa. También, por ejemplo, aquí las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima, entonces no pueden cortar la lactosa y no la pueden digerir correctamente. Ese es el origen de la intolerancia a la lactosa, etcétera, ¿no? Como dato interesante, yo tengo la teoría de que le ponen piña a los tacos al pastor porque la piña tiene bromelina, que es una proteasa que ayuda a degradar la carne y ayuda como a que se digiera mejor. Además de que sabe muy bien, pues tengan en mente que si les gustan sus tacos con piña, lo van a digerir mejor, porque se va a empezar a digerir la carne desde que se mezcla con la piña, ¿ok? Entonces, veo que ya son las 10:07. Quiero respetar el tiempo de la clase y sé que ya es tarde. Entonces, realmente esta parte de las vías principales y así, lo vamos a ver rápido. No vamos a profundizar tanto por fines del curso. Entonces, les propongo que empecemos con esto la siguiente clase. ¿Qué les parece? Sí. De acuerdo. ¿Sí? Ok, perfecto. Y bueno, me gustaría también si me pudieran platicar qué les pareció la clase, qué les pareció